Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tania? Buen día. Bien, bien. Bueno, pues nos invitaron a hablar un poquito de cambio climático y tú llevas muchísimos años trabajando en este tema, que bueno, pues parece que ahora es un poco controvertido, ¿no? ¿Podríamos empezar hablando un poquito de qué es el cambio climático y qué son esos escenarios famosos de cambio climático, para qué sirven? Sí, mira, dos cosas importantes al hablar del clima. El clima son las condiciones medias de la atmósfera en el largo plazo. Entonces, cuando hablamos de calentamiento climático o cuando hablamos de cambio climático, hablamos de que esas condiciones medias van a cambiar. Y van a cambiar básicamente porque la forma de la atmósfera, de los gases que están en la atmósfera, están cambiando. Nunca había habido en la atmósfera tantos gases de efecto invernadero como hay el día de hoy. Y no solo es consecuencia de la actividad humana, también la variabilidad natural del planeta ha traído como consecuencia que las condiciones medias del planeta estén aumentando. Entonces, la concentración de gases por actividad humana más la variabilidad natural pues nos han ocasionado que la temperatura media en el planeta se esté incrementando. Y los escenarios son herramientas técnicas metodológicas para estimar las condiciones de temperatura y de precipitación en el largo plazo, para el 2075 y 2100. Esos escenarios no son nada halagüeños para las latitudes medias, es decir, para las zonas medias del planeta, la zona de Estados Unidos, incluso México, y para el sur tampoco, porque los eventos extremos tienden a incrementarse. Entonces esas son las cosas que están pasando en el planeta. Y a mí me gustaría preguntarte, en términos de los retos que tiene hablar de cambio climático, ¿hacia dónde vamos a movernos? Pues fíjate que yo creo que parte de los retos fundamentales del cambio climático es que tomemos mejores decisiones, ¿no? Para no aumentarlo, para no acrecentarlo. Y yo pienso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que esas decisiones muchas veces las tomamos en base a unas señales muy claras, económicas, que son los precios. Precisamente yo estoy trabajando en varias líneas de investigación sobre instrumentos económicos para la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles son esos instrumentos económicos? Pues básicamente instrumentos fiscales, es decir, impuestos, subsidios, instrumentos financieros, fondos. Ahora hay un montón de fondos para luchar contra el cambio climático, para la adaptación, fondos, fideicomisos, créditos, y también instrumentos de mercado, como el pago por servicios ambientales, cómo pagar esos servicios ambientales que brindan determinados ecosistemas. Yo creo que parte de los retos de esta lucha contra el cambio climático o de esta adaptación frente a los efectos del cambio climático vienen precisamente de incorporar más instrumentos económicos de tal forma que no sea ya tan barato generar gases de efecto invernadero, sino que realmente nos cueste, y así creo que vamos a ser todos más conscientes de lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Tú en qué estás trabajando en estos momentos? Pues dos asuntos básicamente. El primero es el clima y la salud. ¿Qué es lo que está pasando con los posibles nichos de oportunidad para algunas especies? Porque especies vegetales no pueden soportar las condiciones medias y las especies animales se están adaptando a las nuevas condiciones. Uno de los hallazgos que ha sido parte del equipo de trabajo ha sido encontrar el vector que transmite el dengue, zika y chikungunya por encima de los 1800 metros sobre el nivel del mar, que fue el primer hallazgo en estas latitudes de este vector, que es posiblemente asociado al calentamiento global más los efectos locales. Y el segundo asunto que estamos trabajando tiene que ver algo con lo que tú estás trabajando, es decir, cómo una área de oportunidad es el vino. Y entonces, ¿qué afectaciones o qué áreas potenciales para producción de vino hay en el mundo a partir de las condiciones nuevas de cambio climático? Y entonces hemos encontrado que hay algunas regiones en el mundo que están empezando a producir, claro, y es algo muy interesante. Y ahora, ¿tú cómo ves el futuro de la política pública en términos de cambio climático? Pues fíjate que uniéndolo un poco con lo que me comentas, creo que es súper importante esta visión positiva, ¿no?, del cambio climático. Sabemos que es algo negativo, desde luego que sí, y que es algo que hay que evitar. Pero nosotros desde la universidad creo que hacemos mucho bien viendo esos nuevos nichos de oportunidad, esas nuevas oportunidades positivas que nos trae el cambio climático, como lo que tú señalas en relación al vino. Es decir, dentro de esta lamentable situación que es la del cambio climático, tenemos que ver también qué cosas buenas podemos podemos sacar de ahí, y bueno, pues un ejemplo de eso es lo que comentas, ¿no?, de nuevas franjas de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí nuestra labor como investigadores
pues todavía tiene mucho que dar de sí, ¿verdad? Sí, sí.